Estamos en comunicación ya con Luis Carlos Agudelo. Esperemos que esté ya también en contacto María Judith Sierra. Ellos son ediles Sí. ¿Me elegidos. escuchás? Sí, aquí lo estamos escuchando. Ellos son ediles de la ciudad de Cali, elegidos en los comicios del pasado domingo, del antepasado domingo 29 de octubre. Ediles de dos comunas. Luis Carlos Agudelo, integrante de los procesos de resistencia en Meléndez, estuvo allí en las protestas, en las luchas sociales, un hombre trabajador vinculado a las luchas populares de la ciudad de Cali, fue elegido edil, es decir, integrante de una junta administradora local de la comuna 18 y fue elegido por el Pacto Histórico. Esperamos el contacto también con María Judith Sierra, quien fue elegida edil por la comuna 2, que va desde Brisas de los Álamos hasta la Portada al Mar, también por el Pacto Histórico. Es importante entender que los ediles tienen una función muy destacada en el plano de la gestión comunitaria y por eso hemos entrado en comunicación con ellos. Bueno, muchas gracias por acompañarlo, Luis Carlos. Bienvenido a Periodismo Libre. Muchas gracias, buenos días. Gracias por la invitación. ¿Cómo evalúan ustedes los resultados de los comicios del pasado 29 de octubre desde la base social? Porque es que, a ver, para ilustración de nuestros seguidores, de nuestros videoyentes, pues en los comicios llamados regionales o territoriales no solamente se elige personas para la gobernación departamental, para la alcaldía de los municipios, para los consejos de los municipios, para la asamblea departamental, que son órganos de cogobierno, estos dos últimos, sino también para unos órganos de carácter muy popular, que son las juntas administradoras locales. Y en el Valle del Cauca, la participación de la Unión Patriótica, la Unión Patriótica, entre otros, pero del Pacto Histórico, de Colombia Humana, del Polo, de todos los partidos congregados en el Pacto Histórico, fue muy importante. Más de 40 miembros de las listas del Pacto Histórico como aspirantes a las JAL fueron elegidos. Entonces, ¿cuál es el balance, don Luis Carlos Agudelo, en relación con esa participación, sobre los resultados, las cifras? Es muy importante que la ciudadanía conozca acerca de eso. Bueno, gracias de nuevo por el espacio, por la entrevista, por la oportunidad de hablar sobre estos temas tan importantes para la ciudad. Justamente yo acá estaba viendo y de más de 40, son alrededor de 60 ediles y edilesas en Cali. Un poco más de 60, ¿sí? Te quedo viendo la cifra exacta, me comprometí a investigarla, pero no me dieron los tiempos para eso. Pero sí te puedo decir que la cifra está alrededor de ese número. En cuanto al análisis sobre cómo sucede esto, hay varios factores, ¿no? No es como que la marca Pacto por sí sola hubiera logrado ese resultado, porque si fuera que solamente vos te pusieras en la frente acá que diga Pacto Histórico y ya la gente saliera como loca a votar, pues entonces la gobernación y la alcaldía y en todo el país se habrían asegurado todas las curules, pues, o todos los puestos de elección popular. El hecho de que en las JAL haya sido así, que hoy tengamos el 70% de las edilesas y ediles en la ciudad, también corresponde a otros factores como lo son, pues, en sí las mismas personas que conformaron las listas. Hubo un fenómeno que es que yo soy un crítico de cómo sucedió, y es que para la elección de las listas
los mecanismos utilizados no obedecieron a unas formas democráticas en las que desde la base se decidiera quiénes iban a ser las candidatas y candidatos, sino que desde las directivas de los partidos, a partir de sus acuerdos, a partir de su visión, a partir de sus alianzas, fueron decidiendo las candidaturas, consejo, asamblea, alcaldía, gobernación, que yo no digo que sean malas personas, ni malos elementos, ni malas apuestas. Bueno, hay una apuesta que la apuesta de la alcaldía sí me parece que no recogió para nada lo que se está pensando y viviendo en la ciudad, pero de resto yo no puedo decir que sean malas apuestas, sino que no han sido desde la base, no han sido construidas desde un proceso popular, desde un proceso, no son respaldadas, eso llevó a que no fueran respaldadas como se debía, porque en Cali teníamos la real posibilidad de ganar la alcaldía y la gobernación. Y haber sido la primera fuerza en el Consejo, además, si se hubiera hecho el proceso de una manera más democrática. Hoy tendríamos Consejo, Alcaldía y Gobernación. Y ese análisis te lo comparto porque me parece importante. Ahora en las JAL, ¿qué pasó? Primero, es un espacio al que no se le dio tanta como prioridad, digamos, en términos de hacer acuerdos y posiblemente burocracia. Y entonces se permitió que se construyera desde el territorio unas listas y unas candidaturas que realmente sí respondían a procesos populares, a procesos que tienen reconocimiento y que llevan tiempo trabajando por los territorios, como en mi caso el proceso de la resistencia, que pues ahorita es de la resistencia, pero yo siempre he sido de la comuna y yo tengo proceso anterior a eso. Y asimismo en las otras personas de la lista vinculadas a procesos en la comuna. O sea, eso significa con reconocimiento de la gente, con reconocimiento de las fundaciones, de las asociaciones, de los grupos, de los colectivos que hay. Y eso generó que en las JAL sí se viera reflejada la votación como corresponde para el pacto histórico, que se supone es un partido que recoge lo popular. Pues hasta ahí te dejo el análisis. No sé si algo más, algo que se me haya quedado. Sí, ya volveremos con usted. Ya está con nosotros María Judith Sierra. Ella es edil electa, es decir, entrará en función edilesa próximamente en la Comuna 2. Ella es educadora de profesión, lo hizo mucho tiempo en el departamento del Tolima, fue dirigente sindical, fundadora de 3 colegios. Fue también integrante en algún momento de la Junta Nacional Ampliada de la Federación de los Trabajadores de la Educación de FECODE, hace parte de Colombia Humana y desde hace mucho tiempo está vinculada a las luchas sociales y políticas en nuestro país. Bienvenida María Judith Sierra a Periodismo Libre. Muy buenos días, doctor. ¿Cómo me le va? El articulista Víctor Manuel Ocampo produjo para la revista Sur de la Corporación Latinoamericana Sur un artículo interesante titulado Dinámica Electoral del Pacto Histórico en el Valle del Cauca y trae una serie de tablas en las que sustenta su análisis, y en la tabla número 8, de pronto ustedes ya tienen también ese documento, dice que establece allí la incidencia de votación para el Consejo Distrital y Junta Administradora Locales en el periodo 2019-2023. Él acopia la votación de los partidos que integran el pacto histórico, a algunos de los cuales hacíamos alusión ahora al introducir estas entrevistas. Los incorpora en una sola cifra para hacer este análisis. Dice que en el 2019 la votación por estos partidos, obviamente del 2019 no existía el pacto histórico, solamente existe el año pasado para acá. Los partidos integrados en él ahora obtuvieron 75,000
750.000, no, tuvieron 47.075 votos. Y en el 2003 hubo un salto muy grande, 83.041, casi digamos que el doble, casi. Y para las JAL obtuvieron en el 2019 34.487 y en el 2023 85.148. Esto dice este estudio de Víctor Manuel Ocampo Velasco, titulado Dinámica Electoral del Pacto Histórico del Valle del Cauca, repito, publicado por la Corporación Latinoamericana Sur. Entonces dice que la incidencia de votación fue a las JAL en 2019 de 5,09% y en 2023 del 13%, una cifra importante en lo local. Dice que en lo que respecta a las tendencias de la Junta Administradora Locales de Cali se observa un aumento del 146,89% en comparación con la votación obtenida en 2019, que representa el 13% del total de la votación para 2021-2023, equivalente a 85.145 votos. 148 votos válidos. Aunque esta votación es similar a la obtenida para el Consejo Distrital, presenta particularidades que merecen análisis, porque los elegidos con esa misma votación, o casi la misma, para el Consejo de Cali, la votación por los partidos del Pacto Histórico fue de 83.041 votos. Y para las JAL fue mayor, 85.148. A ver, más de 2.000 votos más. Entonces, María Judith, ¿cómo analizar estas cifras? ¿Por qué solamente se obtienen tres concejales y en cambio hay una altísima votación, una altísima representación, como nos decía Luis Carlos, más de 60 ediles elegidos el pasado 29 de octubre en diferentes comunas? Incluso en este análisis se plantea también que no en todas las comunas hubo listas del pacto histórico, que faltaron en comunas muy importantes en las que si se hubieran presentado listas y no se hubieran tenido los problemas que se tuvieron, tantos problemas de inscripción de listas, pues la votación hubiera sido superior. ¿Cómo analiza usted esto, María Judith? Que los grupos de la JAL nos fuimos todos unidos, todos en lista cerrada, en todas donde se presentó lista. Y allí confluyeron otros sectores, como el sector de independientes, como Fuerza Ciudadana y el Pacto Histórico, apoyando las listas cerradas. E incluimos gente de todos los sectores independientes y de la Fuerza Ciudadana y del Pacto Histórico. Entonces, esa es una de las diferencias. La otra diferencia, que por qué no se sacaron más concejales, porque precisamente esas fuerzas se fueron con listas abiertas y perdieron la votación porque no salió ningún concejal. Entonces, ahí se hubieran podido sacar aproximadamente unos 4 o 5 concejales. Entonces, esa es una de las diferencias. Es decir, es que tenemos que ser unidos y darle posibilidades y haber mucha democracia interna, ¿no? Debe haber democracia interna para que todos participemos y todos tengamos la posibilidad de surgir. Que parece ser uno de los reclamos más importantes. ¿Cómo analiza usted, don Luis Carlos, esas cifras que acabo de leer de este estudio que está circulando de Víctor Manuel Ocampo? Sí, mira, para mí, bueno, buenos días, señora María Judith, ¿cómo está? Un gusto estar con usted aquí en esta entrevista. Como te dije, para mí no solo es, para mí la principal diferencia y la principal razón por la que la votación de la JAL no se vio igualmente reflejada en el Consejo es por la forma en la que se eligieron las listas. No sé cómo fue en su territorio, señora María Judith, pero en nuestro territorio sí hubo al menos reuniones internas, se buscó a la gente, no se le oye. Hay que pensar en la democracia interna, decía yo anteriormente, y es que ya no es el lapicero desde Bogotá, sino en el territorio, y que precisamente el reflejo de la JAL y el reflejo de la reunión que hicimos con los ediles, que nosotros pedimos que los ediles tengamos la posibilidad de creernos y empoderarnos en el territorio.
No necesitamos reunirnos y organizarnos para unificar propuestas para el desarrollo de Cali. Exactamente. Entonces ahí está la lista del Consejo y Asamblea, a pesar de que hay personas muy buenas ahí, que tienen buenas ideas, buena preparación, hasta muchas tienen muy buen trabajo, pero no surgieron desde el territorio. Y eso es lo que marcó la diferencia, totalmente. Ahora me decías, mira, la cifra que se está repitiendo es que el 70% de los edilatos de Cali son del pacto histórico. Yo hice una cuenta rapidita de 22 comunas, ¿sí? 9 ediles o edilesas por comuna. El 70% de eso da 138. Es una cuenta que acabo de hacer acá. Entonces, si esta cifra que te estoy dando la podemos verificar o que nos baje a 120, no importa, es una fuerza muy importante, muy importante. Lógicamente, pues, hicimos un listado y hay que verificar estos datos, pero lo importante es que quedó una fuerza significativa en los edilatos, porque nace desde el territorio y desde ahí hay que seguir construyendo hacia arriba, de abajo hacia arriba. Es decir, esto lo que está evidenciando es un hecho, es un asunto fáctico, es una realidad, que la alta votación del pacto y de los partidos aliados en la coalición, que se llama Pacto Histórico, porque el pacto no es un partido, es una coalición de partidos y organizaciones. Y en ese sentido, entonces, es que se plantean estas cifras. Pero lo sintomático, lo interesante a evaluar es cómo en la base social hay una gran presencia, que probablemente se requiera como punto de partida, no, o probablemente no, se requiere como punto de partida realmente para que se fortalezca y se genere allí lo que en muchos sectores empieza a denominar la creación de poder popular, un poco en correspondencia con lo planteado por el gobierno, por el presidente Gustavo Petro en la manifestación del 7 de junio de 2023 en Bogotá. No sé si la recuerdan ustedes, que fue multitudinaria, una gran manifestación muy espontánea, porque no había una gran tarima o la tarima estaba donde no era. Bueno, el hecho es que el presidente habló desde una pequeña tarima que se ubicó ahí en la esquina de la Casa del Florero con Avenida Calle Séptima, entrando a la Plaza de Bolívar, porque la multitud era tan grande que había gente de la Avenida Calle Séptima y también atrás en la Plaza de Bolívar. Distinta a la manifestación que hubo después, que fue también multitudinaria, la que reunió más de 60,000 personas. Pero allí el presidente hizo un llamado a lo siguiente: crear, impulsar, desarrollar, llevar a cabo asambleas populares en los municipios. Eso al parecer, esa orientación del presidente al parecer no se cumplió y por eso también en parte, es uno de los múltiples factores, no se logró la gran participación que se debió lograr en los comicios del pasado 29 de octubre. Entonces, pregunto a ustedes, esa base social que le respondió al pacto con ustedes en las comunas, en las que se obtuvo esa altísima votación o esa alta votación, digamos, es el punto de partida para impulsar esas asambleas populares de las que habló el presidente el 7 de junio. Doña María. ¿Arranco? Sí, claro que nosotros tenemos que impulsar las asambleas desde los barrios, las asambleas comunales, en asociación también con la participación que podamos tener nosotros con las juntas de acción comunal, con la base en la problemática de los barrios y de las comunas y de Cali. Prácticamente tenemos los mismos problemas en todo Cali. El problema de la movilidad y las vías, el problema del desempleo, el problema de la inseguridad, el problema de la drogadicción, que la drogadicción y todos esos líos, esos problemas, también el problema de muchos ancianos en la calle. Tenemos que resocializar, tenemos que mirar cómo el gobierno municipal
tiene los instrumentos para que el Estado responda por esos habitantes. El problema de la movilidad en Cali es tremendo. La movilidad en Cali se dirige solamente por las vías principales. Entonces el mío y toda la red de comunicación vial tiene que cambiar y penetrar los barrios de donde está la gente. Y también todo lo del medio ambiente, todo lo de la cultura, la educación, el emprendimiento, la cultura tenemos que traerla a los barrios, no de los barrios hacia el centro, del centro de las instituciones hacia los barrios y con participación de la comunidad. Por ejemplo, hay unos proyectos que ya se están realizando en Ibagué, en la ciudad musical, donde en todos los barrios populares hay profesores de música y están organizando a los niños y los están enseñando a ser coristas y están haciendo filarmónicas por todos los barrios de populares de Ibagué. Entonces, eso es una inversión social que se hace en la comunidad con el fin de que la gente tenga posibilidades de hacer algo. Y por eso lo mismo el SENA, lo mismo otras instituciones del Estado. Hay que emprender en los sectores populares y ir a los barrios a llevar la cultura, a llevar la educación, a llevar el emprendimiento, bajarse a uno de esas oficinas del gobierno y hacer las cosas en el territorio. Don Luis Carlos. Para complementar, la Asamblea Popular debe ser para mí, lo que propongo es que la Asamblea Popular debe ser la base de toda la construcción que se haga para los edilatos, para la alcaldía, consejo. Yo creo que un primer paso que podemos dar, señora María Judí, le hago la invitación, es hacer una asamblea de ediles y edilesas, o una reunión, o como lo queramos llamar, en la que nos escuchemos, porque yo le escuchaba a usted los problemas centrales en su comuna, y yo le podría decir, en mi comuna el problema central es el hambre. El otro problema central es el medio ambiente, la amenaza al medio ambiente. Es una ladera llena de nacimientos de agua, que pasa un río, también es un problema central. Lógica, comparto el desempleo, pero bueno, hay como prioridades diferentes y en conjunto podemos ir sacando esa visión de ciudad, ¿sí? Y en conjunto podemos ir viendo qué proyectos se priorizan o qué otras cosas gestionamos por fuera de la institucionalidad, porque también se puede gestionar cosas por fuera de la alcaldía, ¿sí? Y sobre todo escucharnos y escuchar mucho a la comunidad. La comunidad sabe lo que quiere y nosotros hacemos difícil lo que es fácil. Nosotros lo que debemos hacer es escuchar a la comunidad y procurar por hacer lo que la comunidad quiere. Pero no lo complicamos. Lo complicamos porque entonces ya que tiene que ser con el acuerdo, que si no es con no, que sí. A escuchar y hacer lo que es, a mandar obedeciendo, mejor dicho, como dicen los claro zapatistas. Que sí, esa es la idea. La idea es que nosotros los ediles realmente seamos unas personas activos para primero que tenemos que organizarnos como ediles con el fin de convocar, ¿ya? A nosotros convocar, haríamos un plan de trabajo para convocar a la ciudadanía, ¿sí? Y empoderarnos con la ciudadanía para poder desarrollar ese plan de trabajo, tanto lo del plan de desarrollo de la alcaldía, vinculado al plan de desarrollo nacional, o por fuera de eso también podemos hacer otras cosas, otros emprendimientos, otros desarrollos, otras posibilidades de hacer, ¿no? En eso estamos, estamos apoyando esa idea, la estamos apoyando desde el día que nos reunimos. Sí, muy importante que dentro de 8 días. Reitero, esto sirva como sustrato fáctico para impulsar acciones mucho más de mayor calado, como las que plantea el presidente Gustavo Petro, que son fundamentales no solamente para Cali, para el futuro de las luchas sociales en Cali, sino en todo el país. En este estudio que les comento, el de Velasco Campo, dice en segundo lugar, la votación para esta corporación las JAL, se basa en la adhesión ideológica y política, ya que no está vinculada a los favores ni a las dádivas que respaldan el sistema clientelar para asamblea y consejo. Es una conclusión clave, me parece a mí,
importante. Y a propósito de las expectativas populares, quiero entrar ahora en el plano de cómo van a cumplir ustedes con esas expectativas. Una de las inquietudes que me expresaba una persona en la preproducción de este programa del día de hoy era qué iba a pasar con toda esa votación que iba a generar ya de suyo una gran expectativa en los sectores populares, porque ustedes son los que están metidos en los barrios. Los candidatos a las diferentes corporaciones y cargos uninominales, ellos llegan, van a un lado al otro porque se apoyan en las personas que tienen en los barrios, pero ustedes son los que están en los barrios y ustedes van a ser los encargados de cumplir con las expectativas directas de la gente de los barrios, ¿no? Doña María Judí en la Comuna 2, Brisas de los Álamos, hasta la Portada del Mar, don Luis Carlos en la Comuna 18, toda esta zona de Lourdes y todo el sur, Meléndez, etcétera. ¿Cómo cumplir con esas expectativas a partir de la evaluación, el diagnóstico que ustedes hagan de cuáles son los principales problemas? Entonces planteaban ahora algunos problemas, algunos que son derivados de asuntos estructurales, como planteaba don Luis Carlos, ¿no? El hambre es la que origina el desempleo, es la que origina la inseguridad. El desempleo origina también la inseguridad. Entonces, ¿cómo concatenar y cómo relacionar en una cadena de hechos, de circunstancias y de soluciones las expectativas que ustedes deben cumplirle a sus comunidades? Doña María Judí, empecemos por usted. Bueno, primeramente, nosotros estamos a la expectativa de reunirnos y de mirar el plan de desarrollo municipal, precisamente para hacer las propuestas y apoyar lo que nosotros creamos conveniente y lo que favorezca a la ciudadanía. Con respecto al hambre y al desempleo, hay que ver lo de la educación. La educación trae posibilidades del empleo, trae posibilidades del emprendimiento. Por eso estoy diciendo yo que todas las instituciones hay que volcarlas a los territorios. Nosotros no podemos decir que la gente se vaya media hora o 2 horas o 1 hora y media a estudiar y vuelva otra vez, porque muchas veces están en el rebusque, otras veces no tienen ni siquiera para comer. Entonces es que se vuelquen a los territorios esas instituciones a trabajar y a hacer emprendimientos con la gente. Por ejemplo, a la cuestión educativa, a la cuestión del emprendimiento. El emprendimiento hay que bajarlo muy sencillo a la gente para que la gente se asocie, para que la gente haga. Hoy yo veía RTV donde habían unas personas muy importantes y de saberes de emprendimiento, donde los emprendimientos se pueden hacer por bloques. Si por decir algo vamos a hacer una prenda de zapatos, entonces los unos hacen un grupo para hacer esto, los otros hacen el otro grupo para lo otro y el otro termina. Entonces son tres grupos de emprendimiento que a la final son una cadena, donde hay más posibilidades de ocupar gente, de ocupar para que la gente haga un emprendimiento y haya una posibilidad de solucionar un problema de trabajo y de empleo y de dinero. Don Luis Carlos. Listo, entonces, pues nosotros a partir de en nuestra comuna y en varias, o sea, no es que seamos los que nos inventamos el agua hervida, pues, pero a partir de escuchar el territorio, nosotros planteamos ollas comunitarias, nosotros planteamos, muy de acuerdo con doña Judí, me encanta que esté pensando lo mismo, llevar la educación al territorio, hacer las conexiones con las instituciones, por ejemplo, con la Universidad del Valle, por ejemplo, el SENA, lo que tengamos público, llevarlo al territorio. Porque tal cual como dijo doña María Judí, a veces la gente no tiene para el pasaje, a veces la gente no tiene para el almuerzo, menos va a tener para el pasaje. Entonces hay que llevarle al menos al territorio la oferta educativa, porque calmar el hambre y ofrecer educación son la base, son 2 pilares fundamentales para que la sociedad solita eche para adelante. ¿Sí? Si vos al menos tenés, bueno, hay más condiciones, ¿no? Lógicamente, tener la salud, tener la vivienda, el tema psicosocial es fundamental en nuestras comunidades, porque hay mucha familia disfuncional, hay mucha madre cabeza de familia, hay que apoyar esos hogares comunitarios, hay que
hay que buscar, hay muchas problemáticas que si vos me decís, cogemos esta y con esta solucionamos todo, no, hay que atacar por diferentes líneas de trabajo, hay que tener por lo menos 5 líneas de trabajo fundamentales, que son empezar con educación, el hambre, el tema de la soberanía alimentaria, si lo queremos llamar, tema psicosocial, tema de atención a la madre cabeza de hogar, que tengan su salud y su vivienda asegurada. O sea, imagínate todos los frentes que tenemos que atacar para que la sociedad solita empiece a recomponerse, porque llevan, en mi caso, hay comunidades que llevan todo el tiempo, pues, o sea, no decir en el exilio, pero sí por allá arrinconados, es que una palabra, no me recuerdo la palabra, no se me viene a la mente la palabra, pero están marginados, hacinados, estigmatizados, de todo. Entonces eso ha generado unas huellas muy fuertes, unas huellas en que son comunidades que están deprimidas, están tristes. No analizamos eso, pero eso pasa. Vos vas por allá y vos ves a la gente, la ves aburrida, vos no ves a nadie contento, pocas lo ves contentos, o sea, siempre con problemas, que no tiene para arriendo, que problemas intrafamiliares, que problemas que el hijo está en la drogadicción, que siempre, antes la gente sonríe por poner la cara buena a la vida, pero hay muchas consecuencias de esa marginación, de esa falta de oportunidades. Hay muchos desplazados y desplazadas. La ladera se compone de desplazados y desplazadas, un porcentaje altísimo. No tengo un estudio acá para poderte dar una cifra, pero andando el territorio me he dado cuenta de gran porcentaje de desplazados. Mi misma familia es desplazada por la violencia liberal conservadora. Mi abuela, es como en la década de los 60, 50 y pico ya tuvo que salir. Y una de las acciones concretas que podemos llevar a cabo es empecemos por bajar el Plan Nacional de Desarrollo a los territorios. Arranquemos por ahí, que ahí están las soluciones a los problemas estructurales que te menciono, muchos de esos. Y qué pena que me alargué, sino que me iba emocionando. Bueno, pues ya tenemos en sala a Omaira Cerón, con quien vamos a hablar ahora más adelante, tan pronto terminemos este diálogo con María Judith y con Luis Carlos. Antes de ir a otro tema que he preparado con ustedes, aquí uno de nuestros video oyentes dice respetuosamente, Hugo Ballesteros Vergara dice respetuosamente, consultar si se tiene una atención a las plazas de mercado, ejemplo Santa Elena, Alfonso López, que permita articular con el campesinado las dinámicas agroalimentarias. Y por acá también Augusto Jiménez nos hacía alusión a la olla comunitaria en cada asamblea. Bueno, cuando hablábamos de las asambleas populares de las que habló el presidente Petro desde el 7 de junio, sí, que como ustedes coinciden deben empezar a realizarse. Bueno, en las comunas donde ustedes se encuentran, entiendo que no pues obviamente no están ni Santa Elena ni Alfonso López, pero ¿qué responderían ustedes a este planteamiento de Hugo Ballesteros Vergara, doña María? Con respecto al problema alimentario y el problema de producción, yo le digo porque yo trabajé con mi familia aquí surtiendo todos los almacenes de cadena con verduras de Bogotá. Sinceramente aquí el valle lo único que produce es azúcar y frutas del norte del valle. Y de pronto alrededor de Cali, pues lo que es el cilantrico y todas las hierbitas aromáticas. ¿Qué es lo que hay que hacer? Es primero organizar la producción de los campesinos y darles un espacio. Yo pienso que hay que volver al mercado parecido al IDEMA, parecido a un mercado que había en el Guabal, donde había un mercado de todo. De alcalde. Allá todo lo de los granos, carnes, huevos, verduras, hortalizas, frutas. Ese mercado hay que volverlo a recuperar. Pero ¿cómo hay que volverlo a recuperar? Que sean directamente los productores los que sean los dueños de los puestos.
Y es posible, es decir, por ejemplo, el campesino no puede venir todos los días a venir a vender acá porque entonces no le queda tiempo de producir. Pero yo he hablado con los indígenas, los que vienen del Cauca, y ellos se turnan aquí en Cali, y en cada esquina están vendiendo sus cositas al sol y al agua. Entonces, a ello hay que mirar cómo se presenta una alternativa de organizarlos a los mercados populares, que sean permanentes. Es decir, que de pronto se turnan, entre ellos mismos se organizan, porque ellos son muy organizados, se turnan y van viniendo a traer los productos. Lo importante es organizar el sitio, mirar cómo el gobierno municipal nos colabora para ir montando con otros empresarios que pueden montar lo de los granos, lo de los lácteos, la carne, la gente campesina que venga directamente a vender en los mercados populares. Ahora, con respecto a todos estos alimentos procesados, están súper carísimos. ¿Por qué? Porque lo que dice el presidente Petro, nosotros los colocamos caros es para que precisamente la gente no consuma tan fácilmente el producto, sino que la piense para comprarlo o no comprarlo. Entonces, ¿qué pasa? Ahorita mira, ahí hay una alternativa con la posibilidad de hacer alimentos saludables. No es lo mismo comprar una arepa en un supermercado procesada, hacer una arepa en la casa o vender la gente que venda sus arepas verdaderamente con el maíz molido. O comprar un envuelto de mazorca, cuando le echan una cantidad de cosas y harinas procesadas. Entonces, hay que volver atrás, hay que volver al huevo de la finca, hay que volver a las carnes donde no están inyectados el ganado, todo eso hay que volver atrás y abrirle un mercado a eso. Me parece a mí que eso de los mercados que habían acá anteriormente o en todo el país, hay que volverlos a recoger, hay que volverlos a hacer. Yo he estado hablando mucho sobre eso y tenemos una posibilidad de un sitio de ir organizando los mercados, ¿sí? Eso me parece a mí muy importante. Muy bien, don Luis Carlos, brevemente. Sí, brevemente. En mi comuna hay dos mercados, los llaman los móviles. Uno lo hay por Lourdes y el otro lo hay en Meléndez por la escuela Nieto. Y en Lourdes eso es la calle segunda C, con carrera 73A, pues es como parte de una referencia, ¿no? Pero conozco esos dos. También sé que arriba en Cuatro Esquinas hay, pero sería fortalecer y lo que dice doña María Judith, la articulación, que sean directamente los productores los que tengan su puesto y tengan su persona vendiendo, y no que los intermediarios sean los que monten los puestos. Muy bien, finalmente, antes de ir con doña Omaira Cerón, quien ya está en sala, hay algo que pues quedó preocupante, que quedó preocupándonos después de los comicios del 29 de diciembre, de octubre, y es que en la capital de la resistencia, de esas luchas que ustedes dieron, porque ustedes estuvieron en las luchas sociales, siempre apoyando a la juventud y al pueblo, después de esas luchas, la ciudad de Cali, la capital de la resistencia, tiene un alcalde que representa esas clases sociales que no escucharon a la juventud, que no escucharon al pueblo, y que por el contrario esas clases fueron cómplices de la represión brutal. Ya me imagino que ustedes pudieron escuchar la entrevista que le hacíamos a Héctor Manuel Vargas, uno de los jóvenes heridos, lacerados y afectados de por vida por la represión. Entonces, esta contradicción, ¿cómo va a ser abordada por las organizaciones sociales, populares a las que ustedes pertenecen? Y cómo será esa relación desde la ASJAL con un gobierno que representa a las oligarquías, a las élites segregacionistas de esta ciudad. Esa es una discusión que tenemos que darnos todavía. O sea, yo sería irrespetuoso si te digo que desde la ASJAL de Cali hay una postura, porque no lo hemos hablado. Te puedo decir personalmente que considero que nosotros tenemos que ampararnos mucho en el gobierno nacional.
no creo que podamos, o sea, aparte de lo que esté en el plan de desarrollo del gobierno, plan de desarrollo distrital, y que podamos canalizar a través de ese plan de desarrollo, nos toca despegarnos del gobierno nacional para muchas cosas, ¿no? O sea, como te dije, aterrizar el Plan Nacional de Desarrollo de los Territorios. Operativamente, tenemos que encontrar las formas, porque evidentemente hay un conducto regular, pero yo sé que pues, tenemos que darnos la discusión y yo sé que podemos encontrar las formas de lograr lo que queremos en los territorios, aunque posiblemente el gobierno local, sí, el Sí, distrital, yo pienso lo Hay algunas siguiente, dificultades allí con la sea comunicación. o pueda no ser aliado. yo pienso lo siguiente. Como te digo, Primero que, lógico que hay que apalancarnos con el Plan Nacional de Desarrollo. Por lo tanto, nosotros también tenemos que hacer un estudio del Plan Nacional, del plan Distrital de Desarrollo. Y el plan de distrital de desarrollo, lógico que debe estar vinculado a las comunas, al distrito de Cali. Y tiene que haber algo allí para las comunas. Nosotros tenemos que mirar qué es lo positivo que hay para precisamente ejercer una presión o un diálogo para que se cumpla lo que dice allí en el plan de desarrollo que le convenga a las comunas. Si el plan de desarrollo dice, miren, aquí vamos a pavimentar los barrios aquí que tienen 50 años, porque, por ejemplo, nosotros acá donde vivimos son 50, 60 años y no hay cambio de cañerías. Aquí hay que cambiar cañerías y hacer el asfaltado. Entonces, si en el plan de desarrollo está arreglar vías, pues hay que ver cómo nosotros exigimos el cambio, la reestructuración y el arreglo de las vías, lo de los huecos. Todo eso hay que pensarlo. Nosotros no podemos llegar a hacer una oposición por hacerla. Si la vamos a hacer, tiene que ser justificada, ¿no? Después de que no cumplieron. Pero hay que exigir el cumplimiento y para eso nosotros estamos en el territorio para empoderar a la gente para que hagamos las asambleas y le digamos a la gente, mire, el plan de desarrollo dice esto, esto, esto y esto y esto. ¿Qué es lo que necesitamos en esta comuna o en la otra o en la otra? Necesitamos esto. Entonces vamos por eso. Muy bien, entonces quedan tareas pendientes por desarrollar, mucho estudio del Plan Distrital de Desarrollo, del Plan Nacional de Desarrollo, su concatenación con las exigencias que se deben empezar a hacer desde las bases sociales. De igual manera, escuela, formación de nuevos liderazgos, de liderazgos juveniles, pero también que se nutran estos liderazgos de la experiencia de las luchas sociales de nuestros padres, de nuestros abuelos, de los padres y los abuelos de los jóvenes en lucha y sobre todo que haya democracia desde abajo para las futuras jornadas. Lo ocurrido el 29 de octubre debe ser un punto de partida del que se recojan muchas experiencias y muchas lecciones. Y bueno, queda un elemento importante fáctico, que es el de la destacada participación del pacto histórico de sus colectividades agrupadas allí en las juntas administradoras locales. Muchas gracias, doña María Judith Sierra, por acompañarnos en Periodismo Libre. Muchas gracias a ustedes y a toda la audiencia que nos escuchó, al doctor Mena y a Periodismo Libre. Muchas gracias por esta entrevista. Muchas gracias, don Luis Carlos Agudelo, por estar hoy en Periodismo Libre. A usted le agradezco por la invitación y por aquí a la orden para cuando se le ofrezca, don Luis Alfonso. Gracias a Periodismo Libre por proveer este espacio en el que podamos debatir esos temas interesantes. Y gracias a las personas que participaron en el chat y que estuvieron viendo la transmisión. Bueno, y las que seguramente verán este espacio, don Luis Carlos, que queda grabado en nuestro canal de Periodismo Libre en vivo. Este programa queda grabado y nosotros siempre hemos dicho, esto es una herramienta también para el debate, para la discusión, para la formación, para la información de las organizaciones sociales, de los sectores populares y en general de la ciudadanía.